¿cómo está? Les saluda Yesenia Arroyo en esta nueva oportunidad para demostrarles una serie de usos de diferentes pinceles. Pero antes de empezar a trabajar les tengo una excelente noticia. Lo que usted siempre ha pedido y ahora lo tenemos, nuestro nuevo canal de YouTube Pasatex Costa Rica. Si usted quiere estar actualizado sobre todo lo que vamos a tener en este canal de YouTube, suscríbase y verá que se va a sorprender de todas las técnicas, manualidades, máquinas, herramientas sorprendentes que le ofrece Pasatex. Vamos a empezar hoy con una demostración de toda la variedad o al menos alguna parte de los pinceles y herramientas para pintar que le ofrece Pasatex. Vamos a iniciar aquí en un cuadrito que yo les traigo para hacer las técnicas o el uso correcto de cada pincel. Vamos a empezar en esta área de aquí que es para acuarela. Para acuarela, Pasatex le ofrece una novedad, porque realmente les quiero contar que esto es una novedad. Vean qué belleza. Es un pincel que usted puede observar. Tiene fibra, viene el paquetito así con 3 pinceles. Uno más finito, uno más ancho y otro intermedio. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la ventaja de este pincel? Que él se carga de agua. Ve, aquí tengo uno cargadito de agua. Ojalá que lo puedan observar ahí. Y esto a las que trabajamos con acuarela es una súper ventaja, tener el agua disponible de una vez en el pincel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí las tapitas y nos vamos a venir aquí al área de trabajo. Este, como les dije, es papel para acuarela. Entonces vamos a untar con la fibra la pintura que vamos a trabajar. Y vamos a llevarla a este aposento de nuestra paleta de pintor, que es una paleta de pintor con áreas para hacer las mezclas. Aquí vamos a ir apretando nuestro pincel y va a ir soltando el agua para hacer la aguada, que se le llama en acuarela. Entonces, soltamos el agua, presionamos el pincel y vamos a obtener la aguada a gusto. Si lo ocupamos más aguadito, menos aguadito, solamente presionamos el pincel. Una vez que está la aguada a gusto, vamos a ir al área del papel de acuarela y vamos a irlo pasando. Podemos hacer una flor, lo que deseemos. Y ahí tenemos ya la pintura con el aguado que necesitemos. Esto en acuarela se le llama aguada y lo podemos ir reforzándole el color, poniendo un poquito más en algunas partes y menos en otras partes. Pero vean qué práctico con este pincel que tiene su espacio para tener el agua incorporada y solamente lo presionamos. Para trabajar con niños es excelente, ¿verdad? Porque no vamos a estar con el vasito que se nos vaya a regar. Si queremos trabajar no sobre papel de acuarela, sino solamente sobre pintura, también lo podemos hacer. Yo voy a limpiarlo un poquito, soltando agua en una servilletita. Bueno, aquí tengo una. Vamos simplemente a soltar agua y vamos a ir cambiando el color. Así lo limpiamos. Ya aquí no larga nada el morado. Vamos a tomar verde. Y no vamos a hacer la aguada. Simplemente nos vamos a venir al área que deseemos sombrear y vamos a ir presionando poco a poco el agua para ir diluyendo la pintura a gusto de nosotros. Si queremos hacer un sombreado, vamos a ir poquito a poco logrando el sombreado con poquitos de agua. ¿Ven lo práctico? No tenemos que ir a buscar agua a ningún lado, sino que ya la tenemos en el mismo pincel. Y podemos seguir sombreando, dando golpes de diferentes estilos y logrando un acabado diferente. Podemos lograr en un lado más oscuro y en el que ocupamos más clarito soltamos el agua.
podemos limpiar también, quitar el exceso de pintura presionando el pincel para que suelte el agua y limpie. Y aquí solamente agua, no vamos a agregar ya pintura, sino solamente agua y vamos a ir limpiando. ¿Ven qué práctico? Yo les digo que me enamoré de este pincel porque para pintar es genial. Ve, aquí va a quedar más claro, aquí va a quedar más oscuro. Es una excelente opción. Recuerden, vienen 3 pinceles en el mismo paquetito de diferente grosor. Ahora vamos a pasar con otra novedad de Pasatex y son los pinceles abanicos. Aquí yo tengo 2 estilos. Uno es con fibra suave y otro es con fibra dura. Dependiendo de la técnica, así vamos a utilizar el pincel. Este es de fibra suave, que es el que voy a utilizar para craquelado. Aquí tenemos craquelador y tenemos una base pintada de dorado. Vamos a poner unas gotitas de craquelador. Recuerden que el craquelador es espeso, entonces tenemos que ponerlo en suficiente cantidad y vamos a pasar a extenderlo por todo el área. Así. Por todo el área donde vamos a craquelar. Podemos hacer pinceladas hacia la derecha y hacia la izquierda y así obtenemos un mejor craquelado. De esta forma lo vamos a dejar secar 1 minuto, vamos a lavar el pincel y vamos a trabajar en el siguiente para luego regresar al craquelado. Tenemos que dejar secar un poquito para que agriete bien y se vea bien bonito. Pero mientras tanto vamos a trabajar en esta área. ¿Cuál pincel vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar los delineadores. Vea que hay una gran variedad. Yo les traigo aquí unos 3 estilos diferentes de pinceles delineadores. Hay de fibra larga, hay de fibra menos larguita y hay más cortos, pero son delineadores. Con estos pinceles podemos hacer pestañitas, cejas, delinear. Aquí delineé los detalles de del ojito y de la boquita y hay más finos, entonces usted elige el pincel que necesita. Vamos a usar este para hacer las pestañitas o el más cortito, me gusta más para las pestañas. Es como más firme, vamos a mojarlo un poquito solamente, limpiamos y ponemos la pintura. Poquita cantidad, que no quede tan seca la pintura y podemos crear, si deseamos, ya toqué el craquelador, pero vamos a limpiarnos aquí y podemos crear cejitas o pestañitas de diferente grosor. Necesito un poquito más de agua para que deslice mejor el pincel. Si deseamos más delgaditas, las podemos hacer más delgaditas. Estas están un poquillo gruesas. Vamos a limpiarlo. Y podemos delinearlas más largas o más cortas, dependiendo del pincel. Vamos a hacer un delineado desde abajo para unir lo que son las cejitas. De esta forma. Podemos delinear, como les dije, diferentes lugares y ahora vamos a utilizar otra herramienta para pintar, que son los repujadores de bolita. Con estos repujadores vamos a hacerle la iluminación a los ojos con una bolita más grande. Este también viene en paquetito. Observen aquí los 3 repujadores con diferentes puntas, unas más finas, otras más gruesitas. Podemos hacer aquí un puntito, vamos a poner un poquito más de pintura y con el otro extremo, recuerden siempre limpiarlos, con el otro extremo vamos a hacer una bolita más pequeña. Hay diferentes tamaños de las puntitas, entonces podemos crear hasta puntitas miniaturas. Aquí, ¿ven?
y vamos creando los acabados de nuestros trabajos. Vamos a retomar el craquelado porque ya secó lo suficiente y vamos a lavar bien el pincel abanico y vamos a poner craquelador, pintura sobre el craquelado. Esta es la ventaja de este pincel, que como es tan ancho, él va a abarcar una área grande, bien cargado de pintura. Eso es importante en el craquelado, bien cargado de pintura, y vamos a pasar una sola vez. Vamos a cargarlo más. Y lo vamos a dejar secar porque él va a craquelar con el tiempo. Depende del clima, vamos a retocar aquí un poquitito y lo vamos a poner a lavar. Aquí en esta área que he aplicado una textura. Cuando tenemos texturas o superficies que tengan mucho volumen, necesitamos un pincel duro, no podemos utilizar un pincel suave. ¿Por qué? Porque nos va a quedar muchos huequitos sin pintar. Entonces en esta área he aplicado la textura, una capa gruesa. Esa textura también usted la consigue aquí en Pasatex para crear diferentes acabados. Y vamos a utilizar un pincel que yo les llamo de brocha seca o de fibra dura. Hay mucha variedad, hay redondos, hay planos. En esta ocasión vamos a utilizar este, que es no tan duro como el otro que yo tengo aquí, pero me queda ideal para pintar esta área. Esta la vamos a, recuerden siempre mojar un poquito el pincel si es solamente pintar. Secamos, ponemos, cargamos de pintura y vamos a pintar de esta forma. Vean que no estoy haciendo así porque nos va a quedar el fondo sin pintar, sino que cargamos el pincel y damos golpecitos sobre la textura. Entonces va a entrar, como es una fibra dura, va a entrar profundo y nos va a pintar muy bien. ¿Ven? También con este pincel, pero secándolo, lo vamos a secar, podemos hacer la tradicional brocha seca, que esta es pasar sobre una área oscura el pincel con movimientos suaves al inicio para que vaya creando el sombreado muy ligero. ¿Ven? De esta forma. Esto es brocha seca, podemos utilizar varios tonos. Ahora vamos a ir aquí con esta área para utilizar los pinceles planos. Vean que aquí también Pasatel le ofrece una gran variedad de pinceles planos en diferentes anchos. Vamos a utilizar este para crear como un cuadriculado. Mojamos el pincelito, lo preparamos, lo secamos y vamos a utilizar aquí la pintura fucsia. Y vamos a crear, aquí tengo líneas hacia arriba, las vamos a crear al contrario para simular un cuadriculado y simular una textura en una superficie que estemos pintando. De esta forma, si la queremos menos ancha, utilizamos un pincel más angosto. ¿Ven? Y vamos a ir combinando ahí colores diferentes. Esto nos ayuda para pintar áreas muy grandes. Con este mismo pincel podemos hacer sombreados, porque los planos nos sirven también para hacer sombreados en diferentes áreas. Yo voy a utilizar para aplicar, por ejemplo, barniz. Aquí Pasatel le ofrece un barniz, este es gloss, es más brillantito, y también lo podemos utilizar para poner barniz sobre una superficie. Vamos a poner un poquito de barniz. Vamos a destaparlo para que salga más rápido. Ah, es que está tapado, por eso es que no salía. Vamos a abrirlo perfectamente y vamos a aplicar un poquito de barniz. El barniz debe ser aplicado plano, que no queden acumulaciones. Entonces lo ideal es un pincel plano.
Vamos a aplicarlo de esta forma, con fibra suave en el pincel, y lo hacemos las pinceladas al contrario también. Vamos a quitar el exceso, hay que quitarlo. Primero asegurarse que la pieza va a quedar incrustada. Cuando es barniz es importante que quede bien cubierta la pieza, pero que quede en forma pareja. Y quiero que nos devolvamos un minutito para el área de craquelado, porque ya nuestra muestrita ya está craquelada. Aquí observemos donde él empezó a craquelar. Eso es muy importante, el uso del pincel, que el pincel sea suave, que sea una sola mano, no varias capas, y que se pase en una muy parejo la pintura, y vean que ya craqueló. Una vez que esté así, vamos aquí a esta que les quiero mostrar, donde para trabajar en puntillismo vamos a utilizar los repujadores que les comenté. Son geniales. Vamos a utilizar puntitos para crear una figura. Cada vez que pintemos, volvemos a cargar el repujador y hacemos así. Recuerden, si vamos a hacer puntillismo en un nivel, nada más es un puntito. En 2 niveles, cargamos de otro color con otro repujador más pequeño y volvemos a hacer otra bolita encima, más pequeñita. Es importante dejar secar un ratito prudencial entre un color y otro. Vean que aquí cuesta que coja porque está muy fresco, pero si lo dejamos secar nos queda como estos que ya yo les traje aquí en la parte de abajo, que exacto la puntita encima. Y aquí quiero mostrarles otra forma de pintar que le ofrece Pasatex, otra herramienta, y son las esponjas marinas. Para las esponjas marinas, para hacer con stencil, nos queda genial. Vamos a poner aquí una mariposita en stencil, vamos a cargar la esponja. Yo siempre utilizo mojando la esponja marina un poquito, la seco, vamos a traer aquí otra toallita, la seco. Esto es para que no quede, dependiendo del área que queramos hacer, nos facilita el pintado. Entonces ponemos nuestro stencil, vamos a untar aquí un poquito de pintura anaranjada, quitamos el exceso. Vean qué funcional esta paleta de pintor que usted consigue aquí en Pasatex. Tiene áreas para hacer mezclas, tiene áreas para poner otros productos que vayan combinados. Quitamos el exceso y nos venimos a nuestro stencil y vamos a esponjear o golpear un poquito sobre el stencil para ir pintando el fondo. Si usted le gusta la pintura, se dedica a manualidades, a arte, dése una vueltita aquí en Pasatex y usted verá toda la gran variedad de herramientas y materiales y ya queda la mariposa en nuestro mostrario. También aquí tengo un área con silicón. Si queremos construir muestras de texturas sobre superficies, estas superficies son súper lisas, muy lisas, cuesta que se adhiera a la pintura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un producto que es este de aquí, que es un sellador multiuso. Le ponemos una capa con pincel plano y luego de que ya esté seco, podemos pintar normalmente con pincel plano y se nos va a adherir perfectamente la pintura. Por aquí, por último, quiero mostrarles unas estrellitas para hacer puntillismo. Si usted quiere hacer un puntillismo más grande, más visible, podemos utilizar estas estrellas para hacer puntos. Vean que tiene una gran variedad de puntitos en los extremos de muchos tamaños. Y para cerrar con broche de oro, como dicen, aquí tenemos los pinceles especiales para pintar uñas. Vean qué belleza todo lo que usted puede
pintar con estos pinceles, con sus pelitos, su fibra larga a ambos extremos. Tenemos también aquí el de puntito en este extremo. Todos estos 3 pinceles vienen juntos en un mismo paquetito y puede crear esta gran variedad de detalles y diseños novedosos sobre uñas. Además de eso, tenemos aquí otros productos en nuestra mesa, otra variedad de pinceles, de paletas de pintor muy lindas, muy diferentes, hasta envases para depositar pintura y hacer combinaciones de colores diferentes como este que tenemos aquí con su tapita y con muchos envases variados y productos para diferentes acabados. Así que les queda la invitación para que usted venga aquí a Pasatex o síganos por nuestro canal de YouTube Pasatex Costa Rica. Y no se olvide suscribirse para que esté al día y le llegue toda la información que usted necesita y que a usted le gusta. Muchas gracias. Se despide Yesenia Arroyo.